Hay quienes afirman que Jesús es un invento. Un personaje hecho con retazos de varios dioses que antes del siglo I hicieron lo mismo que la Biblia y la tradición cristiana cuentan de Jesús de Nazaret. ¿Esto es verdad? El primer Dios del que trataremos en esta, saga de comparaciones que haremos en estas semanas, entre antiguos ídolos y Jesús, es de lejos al que más parecido le han encontrado con el antiguo carpintero de Nazaret. Su rival, contemporáneo, y cuyo culto a la par del cristianismo, fue la fe más conocida en la Europa de esos 4 primeros siglos. En 1857 se descubrió bajo la iglesia de San Clemente de Letrán en Roma una capilla paleocristiana del siglo IV. En la excavación los arqueólogos vieron que esta había sido construida sobre un templo dedicado a uno de los dioses, cuya teología y mitos más han sido comparados en la edad actual con Jesús. Un dios llamado Mitra, popular entre militares y líderes romanos desde 60 años antes del nacimiento de Jesús. Mitra, se decía, era un dios que obligaba a cosas buenas: la honestidad, la pureza y el coraje. En los descubrimientos arqueológicos, su imagen es la de un hombre joven con un gorro en forma de cono, siempre matando con sus manos a un toro. Pero ¿por qué se le asemeja hoy con Jesús si ninguno de sus seguidores, dejaron escritos o algo sobre sus creencias? Lo que se sabe de Mitra es por reconstrucciones hechas en base a pinturas y esculturas como estas, halladas bajo antiguas iglesias, antiguas casonas o universidades. Se sabe que hay 3 versiones de Mitra en la historia y ninguna se parece a la versión de Jesús. Primero, el culto romano del misterio de Mitra, también conocido como Sol Invictus, popular en Roma desde el siglo I al siglo IV. El Mitra persa o iraní, un siglo anterior. Y el Mitra indio, más antiguo aún, recogido en los Vedas. Ninguna de estas 3 vertientes, de acuerdo a las evidencias históricas, siquiera se parecen a la historia de Jesús de Nazaret. Aunque hayan algunos empeñados en decir sí. Sabemos que Mitra no nació de una virgen ni en un establo rodeado de animales, sino que nació de una roca y en una cueva. Y lo sabemos no porque hayan quedado manuscritos datables, sino dibujos grabados en roca como este, que muestra al dios Mitra viniendo a este mundo no desde el vientre de una virgen, sino desde un pedazo de piedra, como si de un huevo se tratase. Otra semejanza que los expertos de internet afirman es que al nacer fue atendido por pastores. Es algo basado también en este mismo relieve de donde sale de la roca con la ayuda de hombres. Los contrarios al cristianismo ven en esta figura a pastores y a reyes magos. Fuera de eso, ningún relato escrito, ningún manuscrito viejo, nada que así lo señale. ¿Y qué día supuestamente ocurrió este nacimiento? No un 25 de diciembre, sino, según la leyenda, antes de la creación de los seres humanos. ¿Habían ya pastores antes de la creación de los seres humanos? Y si así fuese, en Mitra la fecha 25 de diciembre tampoco sería un símil con Jesús, porque ni la Biblia ni los escritos cristianos de los primeros siglos afirman que Jesús naciera un 25 de diciembre. Tal fecha, el solsticio solar en diversas culturas, fue agregada a la tradición católica para hacer, más fácil la evangelización en culturas no occidentales. El nacimiento de Jesús un 25 de diciembre es una fecha, la verdad, no histórica, ni bíblica, ni verificable. Los indicios más cercanos a la verdadera fecha, bíblicamente hablando, apuntan a, fines de septiembre. Pero ese es tema de otro video.
¿Y eso del que Mitra tuvo 12 discípulos? Otra afirmación trallada en otra piedra, 3 siglos después de la muerte de Jesús, en donde Mitra aparece rodeado por 12 hombres, que no son discípulos, sino 12 signos del zodiaco. También dicen, Mitra fue crucificado, muerto durante 3 días y luego resucitó. Falso. En los grabados o inscripciones mitraístas no hay mención alguna sobre crucifixión, entierro o resurrección. De acuerdo a las evidencias en piedra y grabados, Dios nunca murió. Completó su misión en la tierra, que era la de matar a un toro sagrado en un ritual de sangre y regresar a los cielos en un carro volador. Ahora, pero el principal parecido que dicen hay entre Jesús y Mitra es el asunto de la inmortalidad espiritual, que se logra en ambas con un derramamiento de sangre. Pero veámoslo más a fondo. Los templos de Mitra o mitreos que se han excavado son siempre iguales, fosas o cavernas de poca luz, con un altar de piedra en el que a veces figura, en honor a Mitra, una estatua suya degollando a un toro con una frase en latín: In Eternus Renatus, o renacido para la eternidad. Esta frase es lo que algunos han señalado como la prueba de que ambas religiones se parecen. En estos altares a media luz ocurría algo llamado Taurovolium, que consistía en una especie de bautizo para quien decidía formar parte de este credo. Se colocaba al iniciado dentro de un foso y sobre él, en ese altar de piedra, se degollaba a un toro. Una rejilla debajo del toro permitía que ese creyente en Mitra quedara todo empapado en sangre taurina y así, simbólicamente, naciera de nuevo. ¿Se parece algo al relato bíblico que indica cómo se nace de nuevo? Para entenderlo mejor, hagamos un punto aparte. Les presento a Edwin Yamauchi, profesor principal de Yale, Cornell, Princeton y la Universidad de Chicago. Es autor de más de 20 libros y más de 80 artículos sobre mitraísmo y gnosticismo, a quien más de un colega suyo ha llamado un erudito entre los eruditos, o un erudito conocido por la extrema atención y sobriedad de sus juicios sobre los textos antiguos. La información de este video es la que básicamente consta en el libro de Yamauchi llamado Persia y la Biblia. En la materia, creo que es la voz más autorizada. Y en este libro, Yamauchi explica que el Taurovolium, esa orgía de sangre taurina vertida sobre un iniciado para producirle la inmortalidad espiritual, no es tan antigua como parece. La datación de este tipo de práctica empieza recién en el siglo II después de Cristo. Esta es la excavación más antigua de un Taurovolium en Roma, hacia el 160 a.C. bajo el templo del emperador Antonino Pío. Incluso los hallazgos señalan que esta práctica no se hizo común sino hasta bien entrado el siglo III, de modo que no es posible que este credo haya influenciado en el cristianismo, pues el cristianismo nació primero. Pero ¿y esa frase en latín que habla de ser renacido para la eternidad? La primera de estas inscripciones es recién del 375 después de Cristo, que es esta que estaba en el piso de un templo de ese año. Otro experto en mitraísmo, el profesor de Princeton Bruce Metzger, ha sugerido que esto podría ser ejemplo de que el cristianismo fue quien influyó en el mitraísmo y no al revés. Según estos serios expertos, el mitraísmo apenas vendría a ser un calco, algo desfigurado, de la fe en Jesús. En conclusión, ningún texto antiguo alude a la resurrección de Mitra, ni que haya nacido un 25 de diciembre, ni que su madre haya sido virgen, ni que haya tenido 12 apóstoles, o que haya sido crucificado y resucitado al tercer día. Si conoces a alguien que insiste en que Mitra y Jesús se parecen, muéstrale este video. Y ya sabes, compártelo y coméntalo. Y si tus opiniones no concuerdan con las mías, no tendré inconveniente en iniciar contigo una sana conversación. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y volveré más pronto que tarde con más cosas por el estilo. ¡Chao!